por tener la oportunidad de hablar de algo que, como veréis, es una bomba a punto de estallar, como en Niza ha pasado esta mañana con una empresa de residuos nucleares. En primer lugar quiero decir, porque es bueno saberlo, que tanto Moncho Alpuente como Guillermo Toledo, como Alberto San Juan, como Juan Margallo, que sale en otro vídeo, actores de primera. Juan Margallo, director de teatro para los mayores, a lo mejor os acordáis de Castañuela 70, pues de hace mucho tiempo. Por supuesto, lo han hecho colaborando gratuitamente, sin ningún tipo, como los buenos, es decir, no solamente colaborando con su trabajo, sino poniendo la cámara, la casa, para que pareciera una consulta, porque esas cosas hay que decirlas en tiempos en que parece que no se hace nada sin que la gente cobre, ¿no? Yo le he dicho a la compañera que me avise a los 25 minutos para en los últimos 5 minutos cerrar. Dejadme que os diga que van a tener que ser brochazos, es decir, no se va a poder entrar en mucho detalle, porque el tiempo manda y yo creo que es mucho mejor que preguntéis después en el debate o digáis vuestra opinión, que digáis qué interesante, si es que os parece interesante, pero qué pesadez, y luego no me he quedado en la cabeza con ello. A ver, dos informaciones. Tanto estos sketches como una presentación en PowerPoint, que no vamos a pasar porque es muy larga, como otras dos más cortas, más la mejor información que hay sobre el tema de la privatización de la sanidad, la podéis encontrar en la página web www.casmadrid.org, CasMadrid, ¿no? Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Esta gente que estamos ahí junto con Matusalén, somos trabajadores y trabajadoras de la sanidad, usuarios, y es gente que llevamos de hace mucho tiempo, de antes de la 1597. Intentando explicar lo que se venía encima y lo que está en estos momentos sobre la mesa. A ver, a grandes rasgos, porque en primer lugar, ni desde la sanidad ni de la educación ni ningún aspecto social hablaríamos con rigor si el proceso concreto que afecta a la sanidad o a la educación o a los transportes no lo enmarcamos en el proceso general del capitalismo en el que se inscribe. No entenderíamos nada. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esto que se está hundiendo hoy, y no es broma, lo que se está hundiendo en estos momentos, quizá eso habría que hablarlo también otro día, porque habría que prepararse para seguir viviendo sin los bancos y sin el capitalismo. Esta crisis empieza, es una de las crisis del capitalismo que empieza en los años 70 y no ha dejado de desarrollarse desde entonces, a pesar de que los grandes capitales, los grandes bancos, las burbujas inmobiliarias, las burbujas financieras han llenado el bolsillo de muchísimos ladrones durante mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que el sistema capitalista no estuviera hundiéndose progresivamente. Y eso lo marca un elemento central del desarrollo del capitalismo, y es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia que afecta a los procesos económicos del capitalismo va decayendo continuamente. Si acaso os interesa el tema, lo pongo después. El capitalismo tiene sus ciclos perfectamente estudiados desde su nacimiento hasta ahora, y desde finales de los 90, principios de los 2000, tendría que haber, la crisis de finales de los 90, tendría que haberle seguido el correspondiente periodo de crecimiento. Bueno, pues a ese periodo de crecimiento ni está ni se lo espera. Es decir, la cosa va para abajo sin que se haya producido lo que normalmente en el capitalismo se produce. Bueno, a ver,
el capitalismo a esta crisis que empieza en los años 70 le responde con las políticas neoliberales. Es decir, igual que desde la Segunda Guerra Mundial, con un capitalismo desarrollista con pleno empleo, le interesaban grandes servicios públicos universales de pensiones, de sanidad, de educación, de vivienda, etcétera, porque necesitaba el 100% de la mano de obra, y más porque ahí estábamos los españolitas y las españolitas emigrando a trabajar a Francia, Alemania, en aquellos años. Al venir la crisis, el capitalismo da un giro de 180 grados y prácticamente empieza a imponer la otra cara de la moneda. Donde había derechos laborales, de regulación de derechos laborales. Donde había impuestos progresivos sobre la riqueza, es decir, que pagara más de impuestos quien más tenía, se plantea todo lo contrario. La disminución progresiva de impuestos a las grandes empresas y al gran capital, incremento de los impuestos indirectos que pagamos igual una persona que no tiene casa que el señor Botín, es decir, los alimentos, los productos de primera necesidad. Y se plantea la privatización de empresas y servicios públicos. Eso es muy importante porque eso tiene que ver con lo que decía de la crisis del capitalismo. El sector productivo, de producción de bienes, de maquinaria y de bienes, entra en crisis. Y el capital, ¿dónde se refugia? En las empresas públicas. En primer lugar, en las empresas públicas. ¿Por qué? Las empresas públicas, ya hace tiempo que no, pero ofertaban productos de primera necesidad. La luz, el agua, el combustible, la energía, los transportes. Estamos hablando de empresas solamente, no de servicios públicos. Entonces, claro, privatizar eso, además a precio irrisorio, como bien se ha producido en este país, Repsol, Iberia, Endesa, Argentaria, la banca pública, todas, eran empresas de servicios de primera necesidad. Eso los economistas, yo no soy economista, pero eso me lo he aprendido, y si hay alguno me corrige si lo digo mal. Pero los economistas del capitalismo, analizan muy bien que es un bien elástico y un bien inelástico. Yo lo voy a decir a estilo pueblo, como yo lo he entendido. Un bien elástico quiere decir que la demanda de ese bien varía en función de los ciclos económicos. Que la cosa va bien, pues hay demanda de monovolúmenes, de coches caros. Que la cosa va mal, cae. ¿Por qué? Porque no es un producto de primera necesidad. Podemos prescindir de él, es decir, la demanda es elástica. Frente a la luz, al agua, al metro, a la utilización de combustible para empresas y para privados, es muy difícil prescindir. Puedes intentar ahorrar, pero no puedes dejar de consumir productos de primera necesidad. Entonces, esto es lo que dicen que es inelástico, es decir, que la demanda varía muy poquito de cuando van las cosas muy bien a cuando van las cosas muy mal. ¿Qué quiere decir? Que privatizar empresas que venden bienes de productos de primera necesidad que la gente compra porque no tiene más narices, es el negocio redondo. Y además, como en este país se ha visto, compran monopolios. Que es lo que ha pasado con Telefónica, en fin. Poco a poco han aparecido competidores, pero venden monopolios. Cuando la crisis continúa, el capital se dirige a los servicios públicos. A los servicios públicos que tienen la gran ventaja con respecto a la empresa pública de que, como decía aquí Willy Toledo, es el Estado, es decir, somos todos los ciudadanos los que pagamos. Y ahora me voy a detener en la sanidad. Es decir, es el negocio redondo. En la sanidad, por ejemplo, también podemos hablar de los transportes, podemos hablar de la educación, pero en la sanidad, que es lo que hemos venido a hablar,
¿En qué consiste fundamentalmente la privatización? No consiste en que un señor capitalista pone un hospital privado muy guapo, cobra a quien lo paga y así hace negocio, ¿no? Aquí se trata, con perdón, de chupar de la teta del presupuesto público. De tal manera que en la privatización de la sanidad la financiación es pública y la clientela es pública y obligada. Es decir, el negocio es redondo, no hay quiebra posible. Sale el dinero de las arcas públicas y te dan la clientela asegurada. Negocio redondo, que es lo que hace el proceso de privatización de la sanidad de una manera brutal, y ahora voy a dar algunos casos concretos porque si no parece que se habla por hablar. ¿Qué sucede? El capital privado, es decir, los propietarios de todos los grandes, nuevos, grandes no, algunos son chiringuitos, de los nuevos hospitales de Madrid son Dragados y Construcciones, SACIR, Vallehermoso, Mafre, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, fundamentalmente empresas adeslas, empresas constructoras, cajas de ahorro, que ya vemos como, por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que si no están en la cárcel es porque es un escándalo, pero deberían estarlo, o aseguradoras